Buenos días, mi nombre es Alejandra Edith Morales Cepeda y en el video de hoy vamos a exponer el proyecto del primer parcial para la materia de neurología. Yo estoy estudiando fisioterapia en cuarto semestre y este es mi proyecto. El proyecto consistía en hacer una maqueta sobre alguno de los temas que vimos en el primer parcial y yo decidí hacerlo de la neuroembriogénesis. Vamos a tener que principalmente la neuroembriogénesis es la ciencia que estudia el desarrollo del sistema nervioso en el embrión, ¿sí? Es decir, un desarrollo prenatal. Y vamos a tener que este desarrollo prenatal se va a dividir principalmente en tres etapas, que va a ser la etapa germinal, la embrionaria y la fetal. En este tema, lo que a nosotros nos interesa va a ser las primeras dos etapas, que es la germinal y la embrionaria. Vamos a tener que la germinal incluye lo que es la fecundación, el proceso que pasa durante las primeras 3 semanas, incluye la gastrulación y las hojas embrionarias. Y vamos a tomar de la etapa embrionaria lo que va a ser el desarrollo neurológico, que es lo que nos interesa principalmente en esta materia, y más o menos al término de lo que nos interesa, que es entre la 6ª y la 7ª semana, ¿sí? La primera fase de la que estamos hablando, vamos a hablar desde la fecundación. La fecundación inicia cuando el óvulo, que es el gameto femenino, es fecundado por el espermatozoide, que es el gameto masculino, se combinan y vamos a empezar a formar una célula que después esta va a tener diferentes divisiones. Vamos a tener que se va a dividir en 2, 4, 6, nos vamos a ir poco a poco hasta ir formando la mórula. Después de la mórula vamos a llamarle ahora sí cigoto, y esto es nuestro boceto, por así decirlo. Después de esto a este se le va a llamar blastocito. En esta semana, que es más o menos como la tercera semana, va a empezar lo que es la etapa germinal. Y después de la etapa germinal o conjunto A le vamos a llamar gastrulación, ¿sí? Es cuando se forman las 3 hojas embrionarias que vamos a tener, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este tema nos interesa más el ectodermo, que es de donde se forma el sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a tener en el mesodermo al muscular y en el endodermo a lo que son los órganos, pero pues nos vamos a basar nada más en lo que es nuestro sistema nervioso central. La gastrulación es donde va a empezar la diferenciación celular. Empieza con el blastocito, aquí ya lo pasamos a grande y vamos a empezar a diferenciar las células, para dónde se van a ir las células y para qué nos van a servir. Entonces el blastocito ya implantado en las paredes del útero, ya con la nutrición que le das como mamá, ya nos va a ayudar a que esto se empiece a formar, ¿sí? Vamos a tener que la masa interna, que es de donde va a nacer el embrión, es la que está pegada a las paredes o la que se incrustó primero. De la parte donde se incrusta primero el blastocito es de donde va a salir después nuestro embrión. Ya después aquí mismo, pues obviamente ya se va diferenciando más especializadamente. Vamos a tener que lo del alrededor va a ser la zona pelúcida, y en esa zona pelúcida vamos a encontrar lo que son los trofoblastos. Estos van a formar lo que es la placenta, como por así decirlo, la primaria o la primitiva. Y el espacio que tenemos aquí en blanco se le llama blastocele, que es lo que nos va a formar lo que es el líquido amniótico, y es donde va a crecer. Entonces vamos a decir lo que alrededor vamos a tener lo que va a formar el saco. Adentro va a estar el líquido amniótico, y la masa que tenemos aquí, en este caso en color verde, va a ser lo que va a estar nadando en ese líquido amniótico, que en un futuro pues va a ser un bebé, un embrión. Esto más o menos ocurre entre el día 5 y 6, un aproximado. Después vamos a tener ya ahora sí la división de las células un poquito más especializada, y vamos a dividirlo en las 3 capas germinales, ¿sí? Que va a ser el ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Se empiezan a diferenciar y empiezan a tomar unas formas medio extrañas,
porque pues se va tratando de agarrar forma. Ya ahora sí, cuando está aquí, es donde vamos a empezar a diferenciar ahora sí lo que nos interesa. En este caso, perdón, lo que nos interesa más va a ser el ectodermo, ¿sí? Se va a empezar a doblar y aquí empieza a aparecer lo que es la notocorda, que va a ser un cilindro, por así llamarlo, que es de donde van a empezar a salir todas las estructuras de lo que es el sistema nervioso. Se forma la notocorda y luego ya aquí se empieza a agarrar diferentes formas, que es la estimulación, por así decirlo, de todas las células ectodérmicas para poder empezar con la formación de la placa neural y todo lo que vamos a necesitar en la formación del sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a empezar con la notocorda, se empieza a estimular estas células ectodérmicas, empieza a cerrarse de nuevo y empieza a tomar una forma como de un aguacate. Yo lo vi como un aguacate. Vamos a verlo como un aguacate. Esto ya es a finales de la tercera semana y vamos a ver que todos los bordes los bordes se empiezan como a levantar, por así decirlo. Vamos a hacerlo en 3D y vamos a pasar a otra estructura más extraña que se va a ver más o menos de esta manera, ¿sí? Ok, a finales o a principios más bien de lo que es la cuarta semana, que nos va a llevar de la cuarta a la séptima más o menos, vamos a empezar que de verlo así más lineal, lo vamos a empezar a ver como en más 3D y se va a empezar a doblar y se van a empezar a formar surcos, tubos y más formas que vamos a diferenciar en esta maqueta por colores, ¿sí? Lo que era nuestra notocorda, este puntito aquí que va a ser lo principal o de nuestra base, se va a convertir en este tubo rojo, ¿sí? Esta va a ser la notocorda. Y la placa neural, aquí yo ya la puse doblada, pero inicia así y poco a poco, como dije, se van levantando los surcos, se empiezan a levantar, como se ve aquí, se empiezan a formar como unos piquitos, se empiezan a levantar esos surcos y poco a poco esto va bajando y se empieza a doblar todo para terminar con la forma de aguacate, empezar a formar lo que es la placa o el pliegue y luego ya vamos a tenerlos cerrados por completo o casi por completo, ¿sí? Entonces vamos a tener que esta va a ser la notocorda y la placa neural, que estaba aquí en segundo plano, ya ahora la vamos a tener que se dobló y se pone por arriba o al lado de lo que va a ser la notocorda, ¿sí? Aquí esto, lo rosa va a ser las placas neurales y lo morado es nuestro tejido ectodérmico, ¿sí? Que va a ser de nuevo la base para pasarnos otra vez de manera lineal, ¿sí? Aquí ya forma, vamos a llamarlo como un canal central o un tubo central, por así decirlo, que es en el que nos vamos a tomar y vamos a dividir en dos para ya después ir formando las estructuras que a nosotros nos interesan. Pero en pocas palabras, pues es caudal y cefálico. Lo cefálico nos vamos a llevar, el color verde va a ser lo que se va a formar la médula espinal y de este lado el cerebro. Por eso se forma como un corazón, una V, porque nos va a dar los hemisferios cerebrales, ¿sí? Y en medio de esto, entre las somitas, se va a formar lo que es el canal central. Esto, que es lo amarillo, era lo que antes le estábamos llamando mesodermo. Se empieza a juntar igual, se hacen unas pelotitas y se van a pasar de este lado, que son las somitas, que pues era nuestro mesodermo. Se empieza igual, se empieza a juntar y ya de aquí se empieza a formar como el pequeño camaroncito que conocemos ya después como el feto a finales de séptima semana más o menos. Estos pliegues neurales que se empezaron a formar desde acá es lo que va a comenzar la placa, que ahora sí es todo lo que estamos viendo aquí arriba.
Y ya de la placa, pues vamos a empezar con nuestro túbulo neural y pasamos a nuestro canal central o nuestra formación central para ahora sí dividir en caudal y encefálica, cerebro y médula espinal. Vamos a tener que, bueno, terminamos más o menos con esto y vamos a tener ya que el tubo neural, ahora sí, por completo, nos va a formar lo que es el sistema nervioso central, todos los nervios motores, los nervios ópticos, las retinas también y pues todo lo que conocemos como nuestro sistema nervioso. Ya después en la forma de camaroncito pues empieza a formar lo que es el cerebro anterior, posterior, todo eso, romboencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo y pues cada cerebro, vamos a llamarlo así, es lo que nos va a formar las diferentes partes anatómicas de, ahora sí, el sistema nervioso central. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.